tal, amigos y hermanos consiervos en el Señor? Bienvenidos a su podcast Teologizando, Predicando y Pastoreando. Mi nombre es Albert Rodríguez, su servidor, y también me acompaña Roberto Perales. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias a Dios, lleno del gozo del Señor y también muy emocionado de que podamos empezar con este podcast que el Señor ha puesto en nuestros corazones para poder participar junto con tantos y tantos consiervos que buscamos una sola cosa: traer fruto que glorifique su nombre. Entonces, quisiera leer unos versículos del Salmo 29 para empezar. Quisiera leer los dos versículos primeros y los dos versículos últimos del Salmo 29 y orar. Mis amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Dice el Salmo 29, versículo 1 y versículo 2. Tributen al Señor, hijos de los poderosos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Versículo 10. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es suficiente para hacer tu perfecta voluntad. Conforme a tu Espíritu Santo lo aplique a nuestras vidas, tú seguirás la obra que empezaste un día en cada uno de nosotros y tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por que podemos hoy dirigirnos con nuestros hermanos y amigos. Te damos gracias, Señor, que nos has dado no solamente el tremendo privilegio de poder llamarte Padre nuestro, Señor nuestro y Dios nuestro, sino además el ser siervos en tu reino. Tú eres el Rey, el Señor y Dios de tu única iglesia, que es católica, es la Iglesia Universal. Y te damos gracias que es una sola familia en la fe, un solo reino, el de Jesucristo. Y Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la edifican. Sea tu voluntad a través de nuestras vidas prosperada y sea tu palabra para edificación de la fe de los santos y llamado al arrepentimiento de los perdidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Pues, Albert, Dime. tenemos que empezar por donde empieza todo. Dios. Todo empieza como iglesia, como familia en la fe. Todo empieza con una palabra de 4 letras. Dios. Y esa palabra de 4 letras pueden utilizarla también en la calle muchas personas, miles y miles de personas. Y si hablamos con muchas personas de esos miles, cada uno puede tener significados diferentes para esas 4 letras, Dios. ¿Cómo fue tu recorrido o cómo fue tu encuentro con el Dios de 4 letras al Dios que es el gran yo soy? En un resumen. Diría que complicado porque yo nací en el seno de una familia católica de hueso colorado, es decir, muy ortodoxa en todos sus términos. Me enseñaron acerca de un Dios a través del catecismo de la Iglesia Católica, tal como lo enseñaban los sacerdotes. Llegó un punto en que me decepcioné de la religión católica y empecé a buscar en otros lados, en otras religiones, sí, en otros contextos. ¿Qué edad tenías cuando te decepcionaste de la religión? Decepcioné de la religión a los 22, 23 años. O sea, que hasta ese tiempo, hasta los 22, 23, vamos a decir, estabas buscando realmente o creyendo realmente que estabas buscando al Dios de la religión católico-romana. Sí, de hecho me inculcaron muy fuerte ese sentido de religiosidad, o que muchos entendemos como legalismo, de buscar el favor de Dios a través de las obras. Sinceramente yo no recuerdo
en ningún momento acerca, por ejemplo, que Jesucristo nos ha salvado en la religión católica. Y cuando yo alguna vez me pregunté de qué me ha salvado, porque siempre nos han dicho eso, que debemos buscar perdón de los pecados, pero a través de la confesión, a través de la hostia y todo eso. Entonces, me dieron una perspectiva del Dios de 4 letras dentro de un contexto religioso, hasta que me decepcioné totalmente debido a que me di cuenta que había algo que no cuadraba bien, que no era eso lo que estaba buscando. Yo creía estar buscando a Dios, pero la verdad es que no. Ahora que ya lo sé, no. Y ese ahora que ya lo sé, ¿cómo ocurrió? Bueno, después de haber pasado de la Iglesia Católica, pues estuve buscando otras alternativas, otras religiones, como visitando a los testigos de Jehová, a los mormones, a los gnósticos, religiones de misterio y todo eso. Pasé varios años haciendo eso, pero la verdad es que ninguno, no me llenaron, no me convencieron de nada. Hasta el día en que me invitaron a visitar una iglesia, me presentaron el Evangelio, en la Biblia. Entonces ahí entendí como que si Dios ya había establecido su palabra, es a través de esa palabra precisamente, cual Él describe quién es Él realmente. Cuando me hablaban del Evangelio, que a través de Cristo Jesús tenemos vida eterna, Juan 17:3, ahí lo dice claramente, que es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo al quien Él ha enviado. Entonces, ahí en ese momento, cuando el Señor me dio ese entendimiento y la fe en Él y el arrepentimiento, fue un cambio total de paradigma, total. ¿Y cuántos años tenías en ese momento? Ya para ese entonces, estamos hablando de los 27, 28. O sea, pasaron como 6, 8 años en esa separación y en ese desencanto de la religiosidad, y pasaron 7, 6, 8 años en esa búsqueda, y cuando conoces la palabra del Señor y entiendes y recibes Juan 17:3, que en realidad esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, su Hijo a quien has enviado. Cuando tú entiendes, cuando tú puedes recibir que esa verdad junto con el Evangelio, te explican el Evangelio, te dan el Evangelio, cuando escuchaste el Evangelio y valoraste la palabra de Dios como fuente del conocimiento de Dios, a partir de entonces pudiste ver la diferencia del valor de la escritura contra el valor de la religión. Sí, de hecho tuviste la clave. En ese sentido es que Dios me ha dado ese entendimiento. Porque fíjate, cuando yo era católico, aunque llevaba el catecismo y esos documentos, ya sabes, no entendía la Biblia. O sea, yo tenía la Biblia católica, la leía, me gustaba leer pasajes, no entendía, no me amanecía nada. Hasta que me predicaron el Evangelio, es lo que dice la Escritura, que nos hace nacer de nuevo, que el Espíritu Santo se da entendimiento, pude comprender por fin quién es el Dios verdadero, lo que respecta a su santidad, su justicia, pero también lo que respecta a su amor, su gracia y misericordia. Entonces, a través de esa predicación del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo es que por fin pude entender lo que la palabra de Dios revela acerca del único Dios verdadero. Ok, es correcto, sí, muy bien, ex. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque Él a ti, a mí, nos llamó, como a todos los hermanos que nos están escuchando, nos llamó de la nada a la plenitud, nos llamó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la cárcel a la libertad. Y el Señor lo hizo. O sea, todos nosotros no debemos de perder de vista que exactamente en algún momento estuvimos tan extraviados como todas aquellas personas a las cuales nos ha llamado el Señor para predicarles el Evangelio y obviamente también para cuidar de ellos como pastores. El Señor nos ha llamado al servicio de la iglesia. En tu caso, recientemente estás ya al servicio oficialmente, aunque tienes unos 13 años, 14 años sirviendo al Señor en diferentes aspectos, incluyendo también el de la predicación. En mi caso,
tengo 33 años predicando la palabra del Señor, pero también mi caso personal es muy diferente porque a los 18 corté con la religión establecida, también la religión católico-romana, que me inculcaron mis padres. A los 18 yo me fastidié, esa era la palabra, me fastidié o me aburrí. De mí, que yo me decepcioné totalmente. Es correcto. Yo sí estaba involucrado. Yo no estaba, lo contraste es que a mí no me interesaba en absoluto nada, simplemente yo veía que no tenía ningún sentido en realidad para mi vida, y a los 18 rompí completamente todo contacto con cuestión religiosa. Y vamos, ¿qué hiciste después? No hubo nada, no hubo ninguna búsqueda de Dios, nada. O sea, había en el fondo de mi ser una conciencia de que tenía que haber un Dios por encima de toda su creación. O sea, yo podía aceptar que había un creador, y ese creador podía ser Dios, y ese creador fue el que me creó a mí. Sin embargo, en ese momento de los 18 hasta los 33, yo nunca anduve buscando realmente nada de Dios. A los 33 años simplemente escuché el Evangelio, no en un entorno religioso, porque no era una iglesia, era en un hotel con un matrimonio, el ingeniero Sergio Treviño, que ya se fue con el Señor en el 21, más joven que yo. Y en el 1991, cuando tenía 33 años, mi esposa y yo, teníamos 6 años de casados, escuchamos el Evangelio y la gracia de Dios fue suficiente. Y repito, así como tú y yo tuvimos los dos experiencias diferentes, sin embargo, hemos llegado al punto de que el Dios único, el Dios todopoderoso, el Dios que es el gran yo soy, es el mismo Dios que se nos reveló a ti, se me reveló a mí a través del Evangelio. Su palabra, su Espíritu Santo lo aplicó a nuestro entendimiento, y es el mismo que ha hecho la obra con cada uno de los hermanos, que también el día de hoy tienen el tremendo honor, privilegio, pero la más grande responsabilidad que puede tener un hombre en la tierra. Como sabes bien, tengo 43 años ejerciendo la medicina. O sea, soy un médico de cuerpos, pero como el doctor Lucas, también me toca ser un médico de almas. Y el punto es que en todo el mundo, en la época de los puritanos, por ejemplo, se consideraba que no había más grande profesión, más grande oficio, más grande actividad, más valioso y honorable que el servir al Señor Dios Todopoderoso por medio de la iglesia que pone en esta tierra y que atrae a Él por la obra de la palabra y el Espíritu Santo. De hecho, en la iglesia más antigua del norte, después de la reforma de 1517 con los reformadores, y que sube la reforma hacia el Reino Unido, allá todos los pastores no son pastores, no son presbíteros, no son ancianos, allá son reverendos. O sea, el título antes de su nombre es reverendo. Ahora, la palabra reverendo implica el más alto grado de respeto que se le debe tener a una persona. Ahora, no porque sea la persona en sí, sino por lo que hace Dios a través de esa persona, lo que le da el carácter de una reverencia, de un respeto que está por encima de todas las demás profesiones. El doctor Martin Lloyd-Jones, que fue del Reino Unido, y sabemos que como en el siglo XIX se consideró a Spurgeon el príncipe de los predicadores, fue el título que se le dio. Sin embargo, en el siglo XX, el doctor Martin Lloyd-Jones, que era una eminencia en la medicina, sin embargo, dejó la medicina para entrar al servicio del Señor. No pasó por ningún seminario, no siguió un estudio formal de algún instituto bíblico ni nada. Sin embargo, en el siglo XX se le reconoce que así como Spurgeon
En el 19 fue considerado como el hombre más usado por Dios para la proclamación del Evangelio. En el siglo XX, otro como Martin Lloyd-Jones no lo hay, y repito, como instrumento de Dios para proclamar el Evangelio y tener resultados. Tan es así que el día de hoy los sermones, tanto de Spurgeon como Martin Lloyd-Jones, siguen impactando corazones porque es la misma palabra del Señor que el Señor sigue usando y seguirá usando, como para muchos más lo dirán en el siglo XXI, los de Paul Washer fueron los más efectivos. El mensaje impactante de la juventud, que es el más... Es el clásico de Paul Washer. Entonces, casi todos pasamos por ahí. ¿Cuántos no nos ha tocado conocer que cómo conociste el Evangelio? O sea, yo he conocido gente que nunca se han entrado a una congregación, a una iglesia formal y nada. ¿Y cómo conociste? Por Paul Washer. ¿Cómo conociste? Y por Washer. Algunos otros obviamente por MacArthur, algunos otros por pastores latinos como Sugel Michelén, Miguel Núñez, o sea, siervos del Señor, todos. Repito, gracias a Dios que podemos servirlo, gracias a Dios que es el único y verdadero y que se nos ha revelado. Ahora, todo hombre en la calle es un teólogo, porque la palabra teología está formado de dos palabras, teo Dios y logos, que es palabra o conocimiento. Entonces, el conocimiento de Dios. Cualquier persona que tú le preguntes, ¿crees en Dios? Y que te diga sí, es un teólogo. Ahora, que puede ser un pésimo teólogo, puede ser un buen teólogo o un mediano teólogo, es otra cosa, pero la cuestión es que es un teólogo. Lo que necesitamos nosotros, a quienes nos ha sido dado el tremendo honor, privilegio, pero la más grande responsabilidad, porque vamos a presentarle cuentas al Señor que nos dio este llamado, necesitamos ir creciendo en nuestro conocimiento de Dios, lo que ya dijiste, exactamente, Juan 17:3, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente ya tenemos la vida eterna por gracia, por fe, por Cristo, de acuerdo a la palabra, y lo tenemos todo esto para vivir para la gloria de Dios y gozando con Dios para siempre como nuestro Padre Celestial, sino que además nos corresponde también, obviamente, el mostrar la vida eterna a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué dice Juan 1:12 y Juan 1:13? Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, así dice la Escritura. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Amén. Este versículo de Juan 1:12, ¿cuánto se utiliza en las iglesias pentecostales, neopentecostales, carismáticas? ¿Cuánto se utiliza? ¿Cuánto se utilizó también desde el siglo XX, a partir del inicio del siglo XX, en la famosa avivamiento de la calle Azusa, en los 1920 en adelante, ese avivamiento de la calle Azusa, ¿cómo se ha utilizado? Y repito, más en los 90, que es donde fue el boom de la iglesia carismática neopentecostal. Juan 1:12, ¿quiénes quieren recibir a Jesucristo? ¿Quiénes? Porque aquí dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Levanten la mano los que quieran recibir a Cristo, y sabemos claramente que esto es una teología falsa, una teología torcida, distorsionada. ¿Por qué? Porque se habla acerca, se insta a que la voluntad del hombre puede ser suficiente para ser y recibir la revelación de la gloria de Cristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, si se da el verso 13 ilumina el verso 12, sí, donde dice que no son engendrados por voluntad de varón, sino son engendrados por Dios. Entonces, habla ahí del poder de Dios, como dice Romanos 1, versículo 16,
lo que es el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1, versículo 16, que es el poder de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Ok, entonces es el Evangelio el poder de Dios de la salvación. Es el Evangelio el poder de Dios para engendrar. Es el Evangelio de Jesucristo. Es ahí donde Dios nos hace ver quién es. El Dios de las 4 letras, pero más que las 4 letras. El Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay. Y que no hay otro Dios fuera de Él, que es el único Dios y Señor del cielo, la tierra y del universo entero que Él mismo creó. Y esto obviamente es glorioso. Ahora, si sabemos, en base a lo que acabo de mencionar, si sabemos que todo mundo tiene una cierta percepción equivocada, distorsionada o verdadera del Dios, nosotros como siervos del Señor tenemos que partir de esto. Si Dios y su evangelio es el tema Sí. que debe prevalecer en mi mensaje, porque bien lo dijiste tú, estuviste oyendo por 22 años, porque en la Iglesia Católica Romana se lee primera lectura, se lee segunda lectura y se lee evangelio. Se hacen 3 lecturas bíblicas, pero están tan difuminadas en medio de tanto ritualismo, de tanta liturgia que lleva a una percepción de una sobrenatural acogimiento y sobre todo por la persona que está en esa bata gigante al frente como una figura que está por encima de todo. Que impone y aunado a eso también la falsa doctrina, la falsa enseñanza, porque te muestran otra interpretación de las escrituras. Y el entorno del edificio, todo, y la persona central ahí, con esas vestimentas fuera de las comunes que toda la gente lleva, eso mismo envuelve la mente, eso mismo envuelve a la persona que está ahí, y lo que menos tiene son oídos para oír. Obvio, ha habido, alguna vez un pastor me dijo, en el cielo no habrá ningún católico romano. Mi comentario a este dicho de este hermano fue, si Dios te concede a ti llegar al cielo, o sea, si tú eres verdaderamente nacido de nuevo, eso fue lo que quise decirle a este siervo, si tú eres verdaderamente nacido de nuevo, tal vez te sorprendas encontrarte por ahí a católicos romanos que conociste en algún momento, te calles la boca y no puedas decir realmente, o sea, Dios es Dios, Dios es el Todopoderoso, Dios tiene obviamente a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, ya los tiene. O sea, no podemos decir y no nos atrevamos a ir en contra de, simplemente hablemos la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y lo demás, el Señor es el único que puede conocer los corazones, que Él cambia de piedra a un corazón de carne. No pretendamos nosotros, aún como siervos o pastores, no pretendamos que conocemos aquello que solamente Dios puede conocer. Prácticamente como caer en un juicio precipitado o un prejuicio. Eso es creer lo que no somos. Eso es creer lo que no somos. Y repito, nosotros simplemente, ¿qué importancia tiene para nosotros al servicio del Señor el hecho de que predicamos cada domingo, cada semana, estudios bíblicos que hacemos, casas que llevamos, etcétera, etcétera? ¿Qué importancia tiene de que Dios es uno solo? Que si nosotros, este va a ser el tema, Dios y su evangelio, que es por medio de Cristo, la verdad que viene a salvar, el poder de Dios que viene a liberar de la esclavitud de Satanás y de las mentiras del mundo, ¿qué importancia tiene? La importancia es que si Él
va a ser el tema o el enfoque de nuestro estudio. Debemos de preocuparnos por crecer. ¿Qué decía Pablo en sus introducciones en las cartas? ¿Qué decía? Oro al Señor para que crezcan, ¿qué? Para que crezcan en entendimiento, en conocimiento de Él. Prácticamente eso es lo que él más oraba. Ahí lo menciona, por ejemplo, en Efesios 1, 17, 18, Efesios 3, 7 en adelante. Él tenía una preocupación porque crecieran en ese conocimiento. También el apóstol Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro 3, 18, dice que él también instaba a crecer en gracia y en conocimiento. El conocimiento es muy importante, más que nada para que crezcamos en él, porque de esa manera nosotros podemos ser ministros fieles. O sea, si nosotros no nos atenemos a lo que enseña la palabra y nos quedamos con otras ideas erróneas, entonces no estamos presentando fielmente al único Dios verdadero, el de las Escrituras. Es correcto. El crecer en el conocimiento de Dios cada vez más implica, todavía me falta conocerlo. Y eso es humildad. O sea, tener el conocimiento, predicar más de miles predicaciones, nos puede hacer pensar que ya lo tenemos el conocimiento y que ya hemos llegado a donde debemos de llegar y que si estamos en ese punto tenemos un problema porque caemos en un engaño. En tanto que nosotros estemos conscientes de que nos falta conocer más del Señor y al Señor que se va revelando paulatinamente por la gracia que nos ha concedido, vamos a encontrar cada vez más las debilidades en que caemos, la autoconfianza que nos hace tropezar muchas veces y no podemos entonces llegar a buscar del trono de la gracia, porque solo creciendo en el conocimiento crecemos en la gracia de Dios. Y siempre lo he puesto como dos flechas opuestas, una hacia arriba, otra hacia abajo. Crecer en el conocimiento es hacia arriba, crecer en la gracia es hacia abajo. Humildad, humildad y humildad. O sea, saber, como dice Gálatas 6:3, el que piensa hacer algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y eso nos debe dar un margen de poder entender que todavía el Señor quiere hacernos depositarios de mayor gracia, gracia sobre gracia. ¿Qué piensas? Fíjate que ahorita que lo dices, está también la otra contraparte, el no tener ese conocimiento. Tú recuerdas, por ejemplo, el profeta Oseas, que dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. El no conocerlo a él, el no procurar crecer en ese conocimiento. Obviamente nunca vamos a terminar de conocer a Dios, incluyendo en Isaías capítulo 2, versículo 3 al 4, dice que todos seremos enseñados por Dios. Todos conoceremos a Dios de una u otra manera. Primero Juan 2 dice que algún día conoceremos a Cristo cuando Él venga en su segunda venida. Y lo veremos tal cual es. Sí, tal cual es. Y Romanos 1 dice que habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, aun cuando pudiéramos tener una cierta parte de conocimiento, pero como bien dice, si nosotros no nos humillamos, no lo buscamos de corazón, porque no se trata solamente de teología a nivel intelectual. Ya sabes, lo mucho que se critica eso de que para qué buscan tanto conocimiento y eso, el conocimiento envanece y cosas por el estilo, pero en realidad, como bien dices, es necesario el conocimiento para crecer también en la gracia. Predicar sin vivir dependiendo de Dios, en el conocimiento de Dios y por la gracia de Dios, predicar cada domingo es predicar en la carne, es predicar en el intelecto, es predicar en el texto elaborado del sermón hecho y trabajado, es predicar en el conocimiento de los comentarios estudiados, de los diccionarios bíblicos, de los idiomas originales que se revisaron muy bien. Predicar de esa manera es una predicación que va a llegar al intelecto, va a darle un conocimiento. Pero la predicación sabemos que si el Santo Espíritu de Dios no lo aplica al corazón engañoso y perverso que todos tenemos, porque traemos nosotros también un remanente de pecado en nosotros mismos, somos susceptibles de caer, como dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de entender que el Evangelio no es nada más
Jesucristo salva, sino Jesucristo me salva. El Evangelio es para cada uno de nosotros día tras día. El Evangelio es cuánto tiempo estoy pasando con la Biblia diariamente. ¿Cuánto tiempo estoy pasando? El pueblo de Dios, Israel, conocía a su Dios y lo conoció desde el principio, desde los lomos de Abraham, que fue Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Y Primera de Corintios 10 nos dice: no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues se quedaron tendidos en el desierto. O sea, esto que viene en 1 Corintios 10 es una verdad brutal, porque ¿cuántos miles de pastores, por lo menos en estadísticas? Estados Unidos es un país que controla muy bien sus estadísticas. Miles de pastores y siervos desechan el ministerio cada mes. Cada mes, miles de pastores salen del ministerio cada mes. Y esto es muy peligroso, porque estamos hablando aquí que de todo este pueblo que Dios liberó de Egipto, 1 Corintios 10 nos da todo este pueblo, pero Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿Cuántos de estos pastores que terminan en un trabajo de otro tipo, que no tiene nada que ver con la Biblia, sin embargo, cuántos pastores de estos realmente no eran llamados al pastoreo, no eran llamados al servicio del reino, del rey y del reino a través de la iglesia? Sin embargo, todas estas cosas pasaron, y dice aquí, como un ejemplo para nosotros. Dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. 1 Corintios 10:12. O sea, el que piensa estar firme. Amados hermanos, algo que debemos de vivir diariamente es en temor y temblor, en reverencia por Dios, porque es en el temor de Dios donde hallamos la verdadera sabiduría. Y si tenemos temor de Dios y reverencia a Dios, sabiendo que Él es fuego consumidor, buscaremos entonces, por consecuencia, conocer más al Dios que va a hablar a su pueblo y que ha hablado a lo largo de siglos a su pueblo en cada predicación de su evangelio. El evangelio, desde que Cristo, nuestro Señor y Rey, vino y estableció en Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el evangelio. A partir de ahí, todos los demás, de ahí en adelante, todos aquellos a quienes el Señor mandó de 2 en 2, a los apóstoles y luego a los 70, como dice la palabra, los envió a predicar el evangelio, y luego a partir del libro de los Hechos, y luego hasta el día de hoy con la iglesia, sigue siendo. El Señor nos sigue enviando a sus voceros, sus heraldos, sigue enviando a sus predicadores, sigue usando a sus siervos. De la teología del conocimiento de Dios pasamos a la predicación del evangelio. No se nos olvide, cada domingo y en cada predicación es Dios hablándole a su pueblo, usando mi boca, usando mi corazón, usando lo que ha depositado toda la semana que estuve con diligencia buscando su palabra. Que el Señor trajera luz a mi entendimiento y que me diera oídos para oír, pero sobre todo que siguiera transformándote a ti y transformándome a mí. Albert, ¿qué puedes decir de la vida de oración, de la necesidad de la vida de oración, para que el Dios verdadero sea manifiesto?
Fíjate que en el tema de la oración, para empezar, es algo que el Señor Jesús nos ha legado bastante. Él lo ha enseñado mucho, lo practica en toda su vida. Lucas 6:12, ahí menciona que Jesús oró toda la noche para escoger a sus discípulos. Marcos 1:35-39, cuando Pedro y los demás lo buscaban, ¿te acuerdas? Señor, todo el mundo te busca, y él decía, no, yo tengo que ir a predicar a este lado, porque él hacía esa relación entre la oración y el ministerio y la predicación. O sea, ambas cosas son indispensables para el Señor. Y bueno, qué decir del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Prácticamente es una oración para todo que es discípulo. Porque no solamente somos ministros, también somos discípulos del Señor. Lo que implica que todos los días de nuestra vida estamos siendo discipulados por el Señor, por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y como bien dijiste hace rato, no hay manera de predicar el Evangelio de la manera correcta si no es en el Espíritu Santo, en la dependencia de Él. Por algo dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27, que nosotros seríamos guiados a toda verdad por medio de la unción, haciendo referencia al Espíritu Santo. Y es curioso porque tanto para predicar como para que la gente que nos escucha sean transformados es obra total del Espíritu Santo. Tú recuerdas Hechos 16:14, donde Dios, el Señor, le abrió el corazón a Lidia para que recibiera la palabra predicada por Pablo. Entonces es necesario orar en total dependencia del Señor para que Él obre en la vida de su pueblo, y es imposible hacerlo en nuestras propias fuerzas. Correcto. Todos estos elementos que estamos hablando acerca de ellos, el tema es Dios. Sin Dios no hay a quien orar. Sin Dios no hay evangelio de Cristo. Sin Dios no hay verdad, sino solo mentira. Sin Dios no hay una nueva creación, como ya hay una creación, todo el mundo lo vemos, sin Dios. Y en los catecismos, las confesiones, en todos los documentos de la historia de la Iglesia, podemos tener todo el soporte que necesitamos para que nuestra teología sea pura, sea limpia, porque ha pasado la prueba de los siglos. Y nosotros debemos de ver, por ejemplo, que las confesiones más sobresalientes en este momento y las más respetables en este momento, aunque hay varias, pero la confesión de Westminster y la confesión bautista 1689 son las más conocidas. Las dos confesiones, ya que la bautista 1689 deriva de la de Westminster, y después vamos a hablar específicamente, un tiempo especial, vamos a hablar sobre confesiones, sobre diferencias, sobre credos a lo largo del podcast. Pero de momento quisiera nada más que por favor si me ayudas a leer en el capítulo 2 de la confesión bautista 1689 que habla respecto de Dios. Sí, el capítulo 2 habla de Dios y de la Santa Trinidad, y el primer artículo dice de esta manera: no hay sino un solo Dios, el único, viviente y verdadero. Existe por sí mismo y es infinito en su ser y perfecciones. Su esencia no puede ser comprendida. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible. Quien es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito, es santo, sabio, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, para su gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Amén. Esto son simplemente porciones de la Biblia. Las confesiones, los catecismos, son porciones de la Biblia. Y aquí, por ejemplo, sé que la mayoría de ustedes, amados hermanos, amigos, consiervos, sabemos que en la mayoría de las denominaciones actualmente tienen un soporte bíblico de los conceptos, obviamente, que se van a expresar durante la predicación del Evangelio, pero nuestra recomendación es
tengan su confesión bautista 1689, tengan confesión de Westminster, tengan los catecismos, o sea, inclusive hay libros actualmente que tienen todas las confesiones, que tienen todos los credos, que tienen todos los documentos históricos en los que la Iglesia ha soportado la fe que profesa, la fe que proclama. Entonces, no vamos a ver la serie de versículos que podemos dar, unos 20, 30 versículos que soportan esto, pero sí quisiera decir y quisiera ir afirmándonos en el tema la predicación, porque una cosa es el conocimiento, por eso hablamos de teologizar, pero ahora en cuanto a la predicación, sí quisiera que viéramos cómo este Dios actúa y sabemos que lo hace por el Espíritu Santo, como ya lo dijiste en este título del capítulo 2 de la Confesión Bautista, de Dios y de la Santa Trinidad, porque no podemos desprender a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, estas tres personas, un solo Dios verdadero. ¿Qué dice acerca del Dios Espíritu Santo en Juan capítulo 16? Porque es el Dios que habla, es el Logos, pero el Dios que llega a atravesar los oídos y a iluminar el entendimiento del oyente es el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo acerca del Espíritu Santo? Nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice ahí en Juan 16? Juan capítulo 16, versículo 7, y lo voy a leer hasta el 14. Juan 16, versículo 7 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, que hace referencia al Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y les hará saber. Vemos que el Señor, lo primero, si no es el Espíritu Santo, o sea, enfaticé cuando empezamos el día de hoy el tema, hablamos acerca de que en la Iglesia Católica Romana se lee la Biblia en voz alta, se lee primera lectura, segunda lectura y Evangelio, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y se da el Evangelio. Sin embargo, ¿puede el Dios que creó los cielos y la tierra tomar su palabra y aplicarla y traer luz a una persona que está en tinieblas? Por supuesto que sí. Su palabra, dice Isaías 55, versículos 10 y 11, que particularmente el 11, que su palabra no regresa a él vacía, sino hace aquello para lo cual él la envía. El Señor puede, por su palabra, salvar en una iglesia donde se lee la Escritura, independientemente que esa iglesia quiera torcer o quiera buscar otras finalidades que no sea la exaltación y la gloria y la alabanza que merece nuestro Dios. El Espíritu Santo aplica la palabra y lo primero que hace es, a través del mensaje, hace tres cosas: convence de pecado, justicia y juicio. ¿Cuál es el pecado? El pecado de todo ser humano, del que convence el Espíritu Santo. El pecado de todo ser humano, la incredulidad. La incredulidad. La incredulidad. ¿Por qué? Porque todo ser humano que dice creer en Dios no cree en el único Dios en el que existe. Cuando una persona dice creo en Dios y no conoce al Dios revelado en las Escrituras, esa persona está mintiendo. ¿Por qué? Porque es un incrédulo. El Señor simplemente lo marca como un incrédulo. Entonces el Espíritu Santo es el que hace a la persona creer. Por tanto, esa persona nace de nuevo. La primera convicción que le trae: pecado, su incredulidad. Segunda convicción que trae el Espíritu Santo: de justicia.
La segunda convicción que trae, que aplica al nuevo corazón que le está dando al nuevo creyente, al nacido de nuevo, es un corazón que ya cree en la justicia. ¿Y cuál es la justicia? La justicia que nosotros recibimos de parte de Cristo. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, como dice Romanos 5, 1 y 2. Ok, entonces es la justicia de Cristo, la perfecta justicia necesaria para acceder a la santidad de Dios. Y la tercera convicción que le da el Espíritu Santo. De juicio. Juicio. Ahora, ¿de su propio juicio o no? No. No, del juicio de Satanás. El Espíritu Santo es el que te convence. Si ya Cristo cargó con tu culpa, si ya Cristo pagó su condenación ahí en la cruz, tú eres libre de Satanás. Satanás está siendo enjuiciado ahí. Y lo dice la palabra, obviamente, que ahí que Satanás estaba siendo enjuiciado, le quitó el poder. Romanos 8 lo dice, los últimos versículos, esos tan gloriosos que habla, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni nada me podrá separar del amor de Dios, porque Satanás ya fue juzgado. Y esas convicciones te las da el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Pero ¿qué sigue diciendo en los últimos versículos? El 11, 12 que leíste ahorita. El versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no lo pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Entonces el Espíritu Santo es el que está predicándole a los oyentes. El Espíritu Santo es el que está hablándoles. El Espíritu Santo es el que les está dando oídos para oír y ojos para ver las glorias de Cristo. Es el Espíritu Santo. Nosotros somos voceros. Nosotros abrimos la boca y el Señor la llena con su Espíritu. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón no se está llenando todos los días, nuestra boca tampoco va a poder vaciarse durante la predicación. Eso es lo que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. En otra versión de la Biblia dice en sus corazones. Así es, si no estamos comiendo del pan de vida, tampoco podemos ponerlo y entregarlo y repartirlo como lo hizo el Señor cuando había todos esos hambrientos que necesitaban. Y puso el pan y lo multiplicó, y puso el pescado y lo multiplicó. Predicación. El Dios se revela. El Dios con su poder hace nacer de nuevo. Santiago 1:18, que nos dice la palabra de Dios respecto a nacer de nuevo. Santiago capítulo 1, versículo 18. 1, versículo 18, dice así la palabra del Señor: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. O sea, ya vimos que Juan 1:13 nos dice que Él es el que engendra, Él es el que hace nacer. Y aquí dice Santiago 1:18, ¿cómo lo hace? Lo hace por la palabra de verdad. Nos hace nacer de nuevo. Entonces, cuando nosotros estamos predicando el Dios único y verdadero, en su santísima Trinidad está obrando, revelando a Cristo en la cruz, el Espíritu Santo lo está aplicando al entendimiento y el poder de Dios está haciendo nacer de nuevo. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Y eso es lo que sucede en un evento sobrenatural, en un terreno como es la casa de oración que es del Señor, la iglesia. Fíjate que hay un texto que me vino a la mente hablando de esa obra trinitaria de la salvación. En 1 Pedro 1:2, ¿te acuerdas? Refiriéndose a la iglesia. Dice 1 Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Totalmente. Ahí está operando la Trinidad en la salvación. Desde antes, el previo conocimiento de Dios, Dios ya sabía bien que el Evangelio iba a llegar ahí, iba a ser dado ahí, el Señor lo iba a aplicar ahí, y el Señor iba a ser glorificado. Ahora, en la práctica, en la entrega del mensaje que el Señor pone en nuestros corazones, ya habrá su tiempo para hablar acerca de las predicaciones, el tipo de predicaciones y demás. Pero esa ovejita del Señor que andaba extraviada,
sirviendo a otros dioses, sirviendo al diablo, esclavizado por el diablo. Esa ovejita del Señor que andaba descarriada y que el Señor lo llama a su redil y lo hace entrar por la puerta angosta que es Cristo Jesús. Esa ovejita del Señor. Dime una cosa, Albert, respecto a esto. Esta ovejita. Bueno, lo que se necesita son pastores, ministros del Señor que también predican la palabra, que los discipulen, que les muestren el Evangelio de Cristo, que sean enseñados por ellos e influidos por ellos. La oveja necesita ser alimentada y el alimento es la palabra de Dios. La iglesia necesita ser, esa ovejita necesita ser guiada a pastos verdes y eso lo hace también el pastor. Y la iglesia y las ovejitas necesitan ser protegidas porque las ovejas son presa fáciles de lobos rapaces. ¿Recuerdas lo que decía Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando se está despidiendo? ¿Qué es lo que dijo el Señor a través del apóstol Pablo? Cuando la junta que hizo ahí en Éfeso, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, al estarse despidiendo de ellos, en Hechos 20, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de los antiguos judíos, como no me huí declarar a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarlo públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos el Evangelio. Sí. El mismo Evangelio que Cristo nos menciona en Marcos 1:15, lo está diciendo aquí Pablo, no rehuí de darles el arrepentimiento y la fe. Es el mismo Evangelio que también Pedro dio en el libro de los Hechos, también arrepentimiento y fe. El Evangelio no cambia, sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué es lo que dice en el 28 y 29? En ese discurso que Pablo estaba dando cuando se despedía de todos los pastores y ancianos y los encargados de la iglesia. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes y que no perdonarán al rebaño. 30. Y que de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces tenemos al rebaño del Señor en las manos de pastores, obispos, ancianos. Sí. Pero el versículo 29 y 30, cuando habla, después de mi partida vendrán, es una certeza de Pablo, vendrán lobos rapaces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar discípulos tras ellos. Entonces, pastoreando, ¿qué podemos decir respecto a pastorear? Pastorear implica lo que ya mencionamos, alimentar a las ovejas del Señor, guiarlos a pastos verdes, a la palabra del Señor, a que coman de la palabra del Señor y protegerlos de lobos rapaces. Eso implica pastorear. Ahora, estamos hablando ¿por qué? Porque Dios mismo es el buen pastor de las ovejas. Él es el que llama a las ovejas a pastores que les ha entregado. ¿Para qué? Para que seamos fieles, que seamos realmente diligentes en la labor que se nos ha encomendado. Pastorear a la iglesia implica todo esto, implica dirigir, implica alimentar, implica cuidar. En tanto que estemos aplicando estos hechos del pastor, vamos a tener menos necesidad de consejerías, menos tiempos en donde las iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor está pastoreando a su iglesia, aún desde la misma predicación del Evangelio, desde los púlpitos. ¿Qué piensas respecto a esto? Fíjate que ahorita que estabas hablando del pastoreo, me acordé de 1 Pedro capítulo 5, el versículo 2, dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Es la voluntad de Dios que quiere que pastoreemos de esa manera, velando no por obligación,
voluntariamente. Luego dice, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, o sea, no tener autoritarismo, no estar sobre ellos de una muy mala manera. Y luego dice, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y esto, yo creo que todo pastor debería tener temor de Dios, por lo que dice el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Vuelve a enfatizar el texto, la carta, el capítulo y los versos que leíste. Está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4. Sí, gracias. Hay mucho y habremos de leer mucho acerca de esto, mis amados hermanos, pero lo cierto es, nosotros, en tanto que seamos fieles administradores de la gracia que el Señor nos ha dado, vamos a poder dirigir al Dios que salva, al rebaño del Señor que adquirió el Cordero inmolado, Jesucristo, el Hijo de Dios, porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros y el poder del Espíritu Santo viene al corazón de los oyentes, porque nuestro Señor Jesucristo claramente dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les doy son vida y son espíritu. Así que, amados, si queremos nosotros no solamente seguir conociendo al Dios que nos salvó, si queremos nosotros ser verdaderos predicadores del Dios que nos salvó por el Evangelio de poder de Jesucristo, si queremos nosotros pastorear y ser fieles pastores y fieles siervos del Evangelio de Cristo, confiemos en que el Espíritu Santo es suficientemente poderoso y Dios único y verdadero para traer vida a su iglesia. ¿Alguna cuestión que quieras redondear el tema? Estamos hablando de teologizar, predicar y pastorear. ¿Algo que quieras comentar, Albert? Con respecto al tema Dios. Lo único que pudiera puntualizar es que no hacemos nada sin Dios. No hacemos nada sin Dios. Ni en la conversión es imposible sin Dios, ni crecer en conocimiento, ni predicación es imposible sin Dios. Y el pastorear es imposible sin Dios. Ok, porque todo es de Dios, por medio de Dios y para Dios, como dice Romanos, y lo dice, Romanos proviene, 36. como dice cuando terminamos acerca del Señor, sí, del Señor Jesucristo, y creo que es un buen texto para terminar. Dice así, Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Y creo que no hay nada que añadir. El Señor lo dice todo. Exacto. Así que, amados hermanos consiervos, no nos olvidemos. Somos siervos del Señor, pero antes de ser siervos del Señor, fuimos discípulos de Cristo. Y antes de ser discípulos de Cristo, reconocimos que fuimos hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, es el más grande título que podemos cargar. Somos hijos del Altísimo. Por lo tanto, proclamemos al Altísimo. Amén. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos por todos nuestros hermanos, hermanas en la fe también, que te sirven fielmente, Señor, mujeres mayores, enseñando a mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Señor, cuántos siervos y siervas tú tienes, Señor. Pero, Padre, particularmente queremos hacerlo con fidelidad. Queremos hacerlo primeramente siendo buenos discípulos tuyos, buenas ovejas de tu redil. Como el buen pastor de las ovejas que eres tú, queremos, Señor, que el mundo conozca al Dios único y verdadero, al gran yo soy. Te damos gracias, Señor, porque esto que hemos hablado, sin que tú lo apliques a nuestros corazones, no habrá fruto que glorifique tu nombre. Te pedimos en el nombre de Jesús que como consecuencia de esto, nuestro corazón se encienda en una búsqueda diligente por crecer en el conocimiento de Dios y con un corazón contrito y humillado, busquemos tu rostro todos los días de nuestra vida para que el nombre de Dios sea conocido a través del Evangelio de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Nada más para recordarles, amados hermanos y consiervos, pueden seguir escuchando nuestros contenidos a través de nuestra plataforma, tanto en YouTube como en Spotify. Nos puedes encontrar como TPP, el podcast. Así nos pueden encontrar en esas plataformas para que puedan seguir escuchando de todos estos contenidos para la gloria del Señor. Y compártanlos, creemos esto es, como lo dijo Albert, para gloria de Dios. Entonces somos Roberto Perales y Albert Rodríguez, pastores de la Iglesia Amistad Reformada y Tampico, en México. Así que, amados hermanos, compartan esto en sus redes. La verdad, les agradecemos su atención y obviamente que el Señor siga bendiciéndoles en sus familias, en sus iglesias, con su ministerio, y que el Señor sea glorificado en todo. Amén. Amén.